Es un gusto para mí compartir con ustedes una historia tan ejemplar que se presta a descubrir conflictos y anécdotas que nos pueden dar pautas a seguir. Vamos a conocer un poco sobre el encuentro de Zaqueo con Jesús, el área geográfica donde sucedió este hecho, cuál era el trabajo de Zaqueo y por qué era tan odiado por el pueblo. Pero ¿cuál es la definición de la palabra impuesto? ¿Y quién lo recaudaba? El diccionario bíblico define a un recaudador de impuestos a un agente u obrero por contrato que recaudaba impuestos para el gobierno durante los tiempos bíblicos. Eran un cargo obligatorio o contribución financiera para mantener al gobierno. Y sigue diciendo que los impuestos pudieron haber surgido con la costumbre de dar presentes para protegerse del daño. Se explica que cuando José reveló al faraón en Egipto que habrían 7 años de hambre tras 7 años de abundancia, el faraón le encargó recaudar fondos. Durante el tiempo de hambre, así como en abundancia, recogió un impuesto de 20% para guardar alimentos y entonces comprar tierra para el faraón. Esto se encuentra en Génesis 47, del 20 al 26. Y abundando un poco más sobre esto, Zaqueo era un hombre clave en esta función. Dice el diccionario bíblico que en hebreo el nombre de Zaqueo significa puro y es una forma abreviada del nombre de Zacarías. Zaqueo era el nombre de un judío rico jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos para Roma en Jericó. Y hablando de Jericó, debemos saber que esta era una ciudad situada en una llanura fértil, 250 metros bajo el nivel del mar y 7 kilómetros al oeste del Jordán, quizás la más antigua del mundo. Era considerado lugar de fragancia e importante ciudad en el Valle del Jordán. También se le llamaba la ciudad de las palmeras. Jericó tiene un clima casi tropical y en tiempos modernos los bananos crecen sin dificultad. La han destruido varias veces y edificado de nuevo. Y aunque los episodios bíblicos en que aparece Jericó son pocos, son muy importantes, como cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo. Se dice que no se menciona en fuentes extrabíblicas antiguas, por lo que es necesario depender mucho de los arqueólogos para obtener información. Por servir a los romanos y por aprovechar su posición para hacerse rico a costa de sus paisanos, los publicanos eran objeto del odio de los demás judíos. Esta historia se encuentra en la Biblia en Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a leerla. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El interés de Zaqueo en Jesús indica su hambre espiritual. Le conmovió la atención que el Salvador le mostró. Se convirtió y la sinceridad de su cambio se manifestó cuando declaró su intención de hacer restitución. Se nota el contraste entre el arrepentimiento del desechado social y la crítica hacia Jesús de los judíos que se consideraban justos. Lo importante de esta historia es que el encuentro de Zaqueo con Jesús fue algo auténtico, que aunque tenía una estatura que lo impedía ver, para Jesús ese no era un impedimento, porque Él miró la sinceridad de su corazón, así como nos mira a ti y a mí.
Y mientras la gente estaba criticando porque él iba para la casa de Zaqueo, Zaqueo sentía un verdadero arrepentimiento, renunciando a su profesión y restituyendo todo lo que había recaudado, y aún mucho más. Entonces Jesús le dio una promesa a Zaqueo cuando le dijo en el versículo 9, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Esa misma promesa nos da Jesús a nosotros cuando lo buscamos de corazón, sin importar nuestro físico, nacionalidad, sexo, religión o condición social. Zaqueo se subió a un árbol para verlo, y aunque otros no lo veían, Jesús lo vio, porque no importa dónde estemos, si lo buscamos con nuestro corazón. Ojalá que la historia de Zaqueo quede en tu vida como una reflexión positiva. Y si lo dejas entrar en tu corazón, puedes estar seguro que de esta misma manera te va a dar la misma promesa, como hizo con Zaqueo, que le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Y cabe destacar que Jesús entra a nuestras vidas cuando nosotros le permitimos. Será hasta el próximo video, Dios mediante. Reciban muchas bendiciones.